les gusta la comidita chatarra? ¿Al fin qué? ¿O saludable o comida chatarra? Sean sinceros. Ya, poniendo la comida chatarra en medio del diálogo, ¿a cuánto les gusta comer saludable? ¿A cuánto les gusta la comida chatarra? O sea, también se puede estar en dos ámbitos. Bueno, a los que les gusta comer saludable comen comida chatarra. Puede que la extrañen, que se saboreen, ¿no? Y es que se ha convertido en un reto, la vida sana y fuerte. Bueno, para muchos el reto es verme de forma estética, ¿sí? Cumplir con los parámetros de belleza de la actual generación. Tal vez la motivación de fondo no sea quiero ser sano y fuerte, sino verme guapo o linda, ¿cierto? En una página que hablaba de hábitos, cuando comencé a pensar en la posibilidad de poder bajar de peso, entonces le decían a uno, ¿cuál es tu motivación? Y había varios cositos para hacer checklist. Una de esas era verte bien, ¿no? Que la gente diga, ay, tienes un lindo cuerpo. Realmente esa no era mi motivación. En el fondo, es ser sano. Sí, pero que fuera mi motivación. ¿Saben cuál fue mi motivación? Mi motivación era poderme poner la ropa que me ponía antes. Porque ahora no me entra y la que me entra no me gusta cómo se ve. No es la mejor motivación, ¿no? Pero de alguna manera todas esas motivaciones aterrizan a hábitos que quieren llevarlo a ser sano y fuerte. Por eso en cualquier orientación que te den te van a llevar a hacer cambios de comida. ¿Cierto? Y no es suficiente hacer cambios de comida. Se necesita ser fuerte físicamente. Cuando ya uno es viejito, uno descubre que los músculos no eran para atraer a las chicas a la vida de uno, porque uno no necesita sino una chica en la vida de uno. Yo ya tengo la mía. Y me consiente la barriguita, así que si fuera mis abdominales las que lo atrajeron, pues estaría lejos de mí. Yo tengo, ¿cómo es que me dicen mis hijos? Tengo la burbujette en el estómago, la burbujette. Los músculos cumplen la función de sostener todos los otros órganos. Y si uno llega a la vida ya de la tercera edad, la cuarta edad para algunos, sin una estructura muscular va a sufrir uno, porque tiene que cargar con todo el esqueleto. Entonces todo cumple una función. Debemos comer sanos, estar bajitos de peso, pero hay que ejercitar los músculos. Y frente a eso, pues se convierte en un reto. Bueno, tengo que ser sano y fuerte. Y ahí entran los peros. El costo. ¿Cuánto está el gimnasio? No me digan. Pero el gimnasio vale una mensualidad, ¿cierto? O si quieres, o si tú dices, bueno, en el caso mío, dije tengo que empezar a practicar algún deporte. Pero mi cuerpecito ya no daba para los deportes que me gustaban. Lesión de meniscos, lesión en el hombro y otras cosas de la viejetud. Entonces me tocó natación y eso implica pagar natación. Gracias a Dios hoy puedo hacerlo. Hace unos años no podía hacerlo. Otro es el comer sano. Leí un libro de desintoxicación en 30 días y hay unos alimentos que debe comer uno. Cuestan un jurgo de plata. Cuestan hartísimo dinero, alimentos vivos, pero básicamente son carísimos porque no se dan aquí, tienen que ser importados. Después con el tiempo fui aprendiendo que uno puede buscar el reemplazo de ese. O sea, el
el que cumple la misma función dentro de nuestro país, que gracias a Dios produce de todo. Pero a veces la gente le da una orientación de lo que debe comer y uno mira cuánto vale eso que debo comer, o comprar las vitaminas o los suplementos o lo que sea para la condición que tú tienes, y resulta que es costosito. Sí. Aunque realmente eso depende de la información que tú tienes, porque además del valor para tener una vida sana y fuerte, algo que vale mucho es llegar al concepto de qué es ser sano o qué es sano o qué me da mi fuerza. Y ahí tenemos un lío, porque han salido una cantidad de conceptos y de dietas, y lo que antes nos decían que no debemos comer, ahora sí lo debemos comer, y lo que ahora creíamos que debíamos comer ya no lo debemos comer. Durante un tiempo estuve comprando cosas integrales, para después de un tiempo darme cuenta que esto que dicen que es integral y que viene empacado, nada de eso sirve. Y uno sí compre lo integral pensando que de que es feo no sirve. Y durante un tiempo dejé el huevo, que porque la yema no se debía comer, y ahora lo que uno lee en la información es que el huevo es súper importante y que al comenzar el día hay que empezar con una proteína, y la mejor proteína es el huevo. Pero antes no habían dicho lo contrario, y entonces hay tanta información. Ahora está por ahí el de la dieta que medio mencioné qué día, que a veces sí no le creo, pero hay mucha gente que le cree, que ya no podemos comer los productos de la tierra, que porque los fertilizantes los han dañado. Entonces, ¿qué come uno? Los procesados. Frente a eso uno dice, ¿qué como? Entonces no solamente hay que hacerlo, hay que avanzar hacia tener vidas sanas y fuertes. Hay que invertir según tu potencia. Hay que hacer pesitas, cómprate unas. Que valen mucho, pues construyete unas. Que no sabes construir, pues compra una bolsa de 5 kilos de arroz, no para que te los comas, sino para que hagas pesas con 5 kilos de arroz aquí. Ya sabes que que no puedes pagar nada, pues pero puedes salir a caminar, ¿no? Y tenemos una montaña allí para caminar. O sea, de acuerdo a tu fuerza y de acuerdo a tu bolsillo, puedes empezar a integrar hábitos. Pero es muy importante tener la información correcta. Por eso no tomes ni hagas lo que el vecino te receta. Hay que indagar bien y hay que buscar la verdad en medio de tanta sabiduría humana. Porque la sabiduría humana es así, es fluctuante. Hoy dice una cosa, mañana dice otra. En los tiempos de la inteligencia artificial, tienes que saber que la inteligencia humana, tanto como la inteligencia artificial, es limitada. Es más, lo último que leí de inteligencia artificial es que dentro de poco va a cambiar y no va a ser suficiente, porque la inteligencia artificial se alimenta de la sabiduría humana. Dependiendo de si hay datos que algún humano ha subido en internet, ella puede echar mano. Y entonces llega un momento donde se agota. Y decía uno de los duros en el mundo en este asunto de la informática, que tiene que pasarse a que haya una inteligencia que no se alimente de la sabiduría humana, sino que produzca datos, que saben que terminará todo eso. Pero yo quiero traerles hoy a ustedes el reto verdadero de una vida sana y fuerte desde la óptica de Dios. Por eso vamos a ir a la carta a los Colosenses, capítulo 1. Hace 8 días iniciamos esta carta. Si no escuchaste la charla, si no viniste, está en nuestro canal de YouTube. Soy Puerta de Esperanza. Te inscribes, le das like y nos ayudas con 10 suscriptores más. Se lo recomiendas a la suegra, al suegro si tienes, al hermano, a la hermana, al amigo, a la amiga. Y allí hay una
serie de enseñanzas que te pueden servir. La de hace 8 días fue el crecimiento verdadero. Por eso hoy hablamos de salud, porque el crecimiento tiene que ver con salud. Y hablamos de indicadores. Hablamos del indicador del amor y el indicador de la verdad. Hoy vamos a hablar del reto de una vida sana y fuerte. Y quiero empezar por los nutrientes indispensables. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Esto es para ti y para tu amigo, para tu amiga, para tu vecino, para aquella persona a la que estás tomando de la mano y llevarla al gimnasio del Señor, aquella persona que le estás indicando el camino a la vida. Dice allí, por lo cual también nosotros, ¿quiénes son nosotros? Campeones de salud. Pablo y Timoteo, personas que la recordemos como vidas sanas y fuertes que cumplieron su propósito en la historia. Gigantes, gente fuerte espiritualmente. Ellos dicen, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. ¿Qué oyeron ellos? Que en una comunidad muy parecida a la nuestra, por allá en una montañita, a un grupo de personas bello y precioso, les ocurrió lo mejor de la vida. Y fue conocer la gracia de Dios, conocer la gracia de Jesús y empezar a caminar con Él. Cuando ellos se enteraron de eso, y no solamente de eso, sino de que estaban siguiendo el camino como era, con manifestaciones de amor y de crecimiento, entonces mira lo que hacen ellos. No cesamos de orar por vosotros. ¿Desde cuándo? Desde cuando empezó a gestarse la vida. Y aquí vemos que para este reto de una vida sana y fuerte está al alcance de todos. Un gimnasio tal vez no esté al alcance de todos. Un poco de vainas que ahora se aplican en la sangre tal vez no esté al alcance de todos, porque cada cosa de esas vale un platal. Tal vez los supernutrientes que vende algún multinivel sean muy caros para ti, pero esto que está aquí está al alcance de todos y es muy poderoso y es el medio por el cual llegan los nutrientes a tu vida y a la de otros. Estos nutrientes llegan a través de la oración constante. Dice, no cesamos de orar, ten en cuenta la palabra orar, por vosotros y de pedir. ¿No es lo mismo? No. Allí el término para orar tiene que ver con todo diálogo con Dios. Como tú entiendes orar, así, eso es orar. Pero pedir es un aspecto de la oración donde tú pides algo que no se te puede negar. Hay cosas que tú pides y Dios te va a decir no. Porque Dios es Dios para decir sí y para decir no. Y para decir espera. La decía la canción infantil, ¿no? Cuando oro a veces Dios dice. Cuando oro a veces Dios dice espera. Cuando Dios dice no, es por causa de su amor, pero Dios siempre contesta mi oración. Entonces hay veces donde Dios te dice sí de una, a veces no, a veces espera, en esta te va a decir sí. ¿Por qué? Porque es legal. La palabra allí para pedir también se utiliza para demanda. Es como cuando tú llegas a un tribunal a pedir algo que es tuyo, que es por derecho. Todas las personas que ganan un sueldo en una empresa que cubre lo de ley, tienen derecho a un subsidio de vivienda. He hablado con algunas personas
que ganan el menospreciado mínimo, el mínimo bien administradito. Cuando tú aprendes a manejarlo poquito, eso te capacita para lo mucho. No me meto en ese tema. Pero algunos no saben que cuando están bajo la ley colombiana y tienen todos los derechos de ley, pueden acceder a un subsidio de vivienda. Y cuando tú vas a pedir el subsidio, no lo haces con una rogativa. ¿Será que me pueden ayudar? No, lo reclamas, lo demandas, porque la ley lo establece. Así que no es tan igual como te lo estoy diciendo, pero ese pedir es algo que ya está, que ya Dios puso en la mesa para todos. Ese pedir también, el término que está allí es pedir con humildad. No pedir como con reclamo. Aquí es cuando un inferior le hace una petición a un superior, desde ese contexto de reverencia. Entonces aquí está diciendo el apóstol Pablo que él ha empezado un ritmo, un hábito de oración que no se detiene para suplicarle a Dios, para pedir a Dios algo que Dios no va a negar. Y qué lindo cuando tú sabes que puedes pedir algo que es indispensable para tu vida y que Dios no te va a decir que no. Entonces, en términos de salud, tú necesitas nutrientes y tu padre, ¿cómo te va a negar los nutrientes? No cesamos de orar y de pedir. ¿Qué es lo que pide? 3 cosas que son los nutrientes indispensables para tu vida. Número 1, ser llenos del conocimiento de su voluntad. 2, ser llenos de toda sabiduría y ser llenos de toda inteligencia. Esta sabiduría y esta inteligencia son espirituales. Ser llenos del conocimiento de la voluntad es algo a lo que tú tienes acceso. Tú puedes. Tal vez no lo estás en este momento, tal vez no lo estamos, pero podemos ser llenos del conocimiento de su voluntad. Es decir, que el conocimiento de su voluntad invada todas las áreas de nuestra vida. No estamos hablando de conocer todo lo infinito de Dios, sino que el conocimiento de la voluntad infinita de Dios llene las áreas finitas de tu ser. No es como tú metes algo infinito en un vaso, que no se puede, pero cómo ese vaso puede ser lleno de lo infinito. Es decir, conocer la voluntad de Dios hasta donde tú lo necesitas y ser lleno de lo que Dios quiere que tú hagas. Una de las luchas y una de las cosas que hace raquítico a un ser humano es el vivir para hacer su propia voluntad. Mientras el norte de tu vida sea hacer tu voluntad, morirás desnutrido. Y ese seguir tu propia brújula te llevará a una muerte inminente, a una inanición crónica, a una desnutrición total que terminará en la muerte, buscando tus planes, tus proyectos, tus metas, tus deseos, tus anhelos. ¿Puedes seguir ese camino? Sí, claro. Así como alguien que sabe que comer comida chatarra es dañoso y puede hacerlo, sí. Y terminará obeso por allá, con diabetes, con todas las enfermedades que vengan. ¿Pueden hacerlo? Sí. ¿Les conviene? No. Un nutriente indispensable es ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y es una de las cosas que solamente vienen a través de la oración. La oración no es para pretender que Él haga nuestra voluntad. Es para conocer qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y a esta comunidad que empezó una fe tan bonita,
el apóstol comienza a regarla en oración diciendo: Señor, llénalos del conocimiento de lo que tú quieres para ellos, porque eso es clave en la vida. El apóstol Pablo ya es lleno de ese conocimiento, pero él lo pide para otros. Así que en este deseo del crecimiento verdadero de la iglesia, que fue la charla pasada, y en este deseo de que nosotros y las personas con las que estamos trabajando crezcan sanos y fuertes, un punto de oración obligado es: Señor, te pedimos el ser llenos del conocimiento de tu voluntad. Y el Señor te va a decir que sí. Pero eso es con una oración constante. Y no hay nada más lindo y más efectivo y más sanador en la vida que saber qué es lo que Dios quiere que tú hagas. El lugar más seguro del mundo es estar en el centro de la voluntad de Dios. Ahí es lo más seguro que hay. Un día el apóstol Pablo, quien escribe esto, lo escribe mientras está preso. Y él está preso y está tranquilo. Él va en un barco y todo el barco naufragó. Quedó despedazado en medio de una crisis en el mar. Tuvieron que botar los alimentos, los víveres, todo el barco quedó destruido. Antes de que quedara destruido, él estaba durmiendo. Todo el mundo estaba. Entonces le dijeron: apure, hermano, clame a Dios, haga algo. Usted allá durmiendo y todo aquí, todo el mundo luchando por su vida. Está en el libro de los Hechos. Y él dice: Dios me habló y me dijo que ninguno se perderá. Se perderá el barco, se perderán los víveres, todo se perderá. Pero los que están en el barco, ninguno morirá. Así que tranquilos. Y así fue. Todo el mundo se salvó, el barco quedó vuelto a nada. Y él estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque él estaba en el centro de la voluntad de Dios. Dios le había dicho que iba a ir a Roma y aún no había llegado a Roma. Pero iba a llegar a Roma porque era la voluntad de Dios. Cuando tú conoces la voluntad de Dios, entenderás que no eres un barco a la deriva. Y es muy importante conocer la voluntad de Dios y está a la mano. Realmente que a veces pedimos y pedimos y pedimos tantas cosas, pero no pedimos esto. Punto práctico después de esta charla: llena tu oración de este propósito de oración. Pedir ser llenos de la voluntad de Dios. En toda sabiduría. La sabiduría es aprender a vivir bajo el gobierno de Dios. Dios ha hecho toda su obra para que tú dejes de vivir según preceptos de error. Y la sabiduría es aprender a vivir como Dios manda, como Dios ordena, como Dios sabe que debemos vivir. La sabiduría, según Dios, es diferente a la sabiduría griega. La sabiduría griega es la que nos han enseñado a nosotros. Es la forma de educación, está impregnada en la sabiduría griega. Básicamente tiene que ver con intelectualismo, con conceptos, con aprender cosas, con almacenar conocimiento aquí bajo conceptos humanos, bajo ideas humanas, y por eso va cambiando, es tan cambiante. La sabiduría humana te dice un día que el huevo no te lo debes comer y al año te dice que sí te lo debes comer. Todo basado en lo científico. El problema de la sabiduría griega es que es humanizada, es el humanismo que dejó a un lado a Dios. La sabiduría de Dios es superior a la sabiduría griega. Me queda más fácil decírtelo con una canción. No te asustes que no voy a cantar, por eso no dije cantártelo, dije decírtelo con una canción. Juan Luis Guerra tiene una canción que se llama Testimonio. Y él dice: no necesito pastillas para dormir
si estás conmigo. Y no se refiere a la ayuda idónea porque él ya tenía esposa. Y resulta que él, en medio de lo que, no solamente para él, para la mayoría de la gente, así me gusta, recargado, esa. En medio de lo que la sabiduría de este mundo nos ha dicho que es la vida, hay que descubrir tus dones, tus habilidades, enfócate en lo que te gusta, desarrollalo, colócate metas, trabaja, produce, administra. Pues él logró todo eso. Está en el contexto de un hombre famoso, un hombre que tiene un hogar, un hombre que gana mucho dinero y un hombre que entró en un ritmo de trabajo agotador, concierto tras concierto, tras concierto, tras concierto, de tal manera que comenzó a tener insomnio y tuvo que empezar a acudir a pastillas y entró en una adicción a pastillas, porque eso es lo lógico. Tómate esta pastilla para dormir. Y te la tomas y, ay, oiga, buena esa pastilla. Otra pastilla para dormir, buena esa pastilla. Y entonces necesito más pastillas y más pastillas. Y luego no puedes dormir sin pastillas. Eso es sabiduría griega. Conocen los líquidos del cuerpo, se mete allí en una capsulita que empieza a suplir, pero lastimosamente no hace que el cuerpo desarrolle cosas, sino vuelve al cuerpo, permíteme decirlo, perezoso para producir cosas que naturalmente debería producir para poder dormir. Y entonces terminó en un hombre adicto a las pastillas, hasta que conoció a Cristo. Cuando conoció a Cristo pudo dormir tranquilo y por eso dice, no necesito pastillas para dormir si estás conmigo. No necesito millones, que es el otro punto, trabajando para la plata. No necesito millones ni acorralar los corazones. Mira la conclusión que llega. Todo lo tengo en ti. Ni las pastillas, ni los millones. Estoy contigo. Luego más adelante dice que la sabiduría duerme debajo de tu oreja y no en Grecia, como la historia decía. Y está hablando en medio de su metáfora de cómo es a través de la oración que llega al oído de Dios, que después el resultado de esa oración es que nos da la manera en que Dios ve las cosas. Esa es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es como Dios sabe que se debe vivir, cuál debe ser el enfoque de la vida. Y Él está diciendo que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios según la sabiduría espiritual, no la griega. Quiero decirte que en la sabiduría espiritual no hay doctorados. La sabiduría espiritual es un ámbito al que todo mundo puede entrar. ¿Por qué hablo de los doctorados? Porque los doctorados hacen parte de la sabiduría humana. Tú tienes algunos cursos, algunos conocimientos y eso te dice, bueno, debes tener ciertas habilidades y la mayoría de la gente está buscando sabiduría humana, que es la que da el estudio. No estoy diciendo que no se pueda usar o que no sea útil, se puede usar, pero quiero decirte que hay una sabiduría espiritual mejor y mayor. Y luego dice, pidan el ser llenos en toda sabiduría. Y habla de toda la sabiduría que pueda abarcar todos los ámbitos. Porque la mujer necesita sabiduría en su casa. Porque la mujer sabia es la que edifica la casa. Es decir, que para que una mujer pueda cumplir su rol en casa, necesita sabiduría y de lo alto. Se necesita sabiduría para manejar el dinero. Sabiduría de Dios, no humana. Se necesita sabiduría para pasar las pruebas, que es la que pide Santiago. Todo el que sea falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará sin reproche y en abundancia. La sabiduría es un recurso que si tú lo pides, lo tienes. Por eso el apóstol Pablo lo pide no como una súplica, no algo a lo que Dios le va a decir no o espera, sino algo que Dios quiere dar abundantemente. Y ahí necesitas esa sabiduría, ese entendimiento, cómo Dios ve las cosas.
esa comprensión diferente de todos los ámbitos. Por eso dice toda sabiduría. Eso tú lo necesitas. Se necesita sabiduría para ser padre. Wow, sí que se necesita sabiduría. Se necesita sabiduría para ser esposo. Dice la Biblia, vivan con ellas. Bueno, porque le está hablando al grupo, ¿no? No le está hablando a un hombre que tiene varias. Vivan con ellas sabiamente. Y para ser esposo necesitas sabiduría celestial. Para todo se necesita sabiduría. Y la tenemos. La tenemos ahí. Que esté dentro de nosotros. Tengo que empezar en el ámbito de la oración a pedirla. Y la inteligencia espiritual es la aplicación práctica de esta sabiduría. Es ir adoptando hábitos a la vez de ir rechazando hábitos. El cristianismo no se limita a conocer teología. Uno puede conocer teología y no saber cómo aplicarla. Tú puedes ir a seminarios bíblicos a aprender teología y no sacar nada práctico para la vida. ¿Porque la teología es mala? No. Es porque no es suficiente. Y teología no es sabiduría de Dios necesariamente. De alguna manera, en el camino hacia la sabiduría vas a abordar la teología. Pero el conocer a Dios es más que la teología. Lo cierto es que esta inteligencia espiritual que está conectada con la sabiduría espiritual van de la mano. Es la que la sabiduría te lleva a la comprensión clara espiritual de las cosas y la inteligencia a cómo tomas esta comprensión y la haces práctica en tu diario vivir. Y eso hay que pedirlo en oración. No fue sabio lo que hice. Por acá está mejor. Hace énfasis en sabiduría espiritual e inteligencia espiritual. Lo natural es un ámbito. Colegio, universidad, especializaciones, doctorados, cursos, diplomados, capacitación, todo para aprender cómo se mueven algunas cosas en el mundo natural, es este plano, en lo cual necesitas aprender a moverte. Hay que aprender a leer, por ejemplo, y eso hace parte de este plano. La sabiduría espiritual es un plano mayor. Lo natural te lleva a ver las cosas en el ya, en el ahora, y de alguna manera la visión en lo natural es corta y mediática. En el ámbito espiritual es como si tú subieras al mirador de Dios. Toma esto de lo espiritual, tanto en sabiduría espiritual como inteligencia espiritual, míralo como en el mirador de Dios. Dice que nosotros fuimos puestos en lugares celestiales. Y cuando tú vas a un mirador, puedes mirar en detalle, pero también puedes mirar más ampliamente y más lejos. Puedes ver todo. Es un ámbito mayor. Entonces tú puedes ver el conflicto de casa desde lo natural. Él no hizo su parte o ella no hizo su parte. Pero cuando tú ves desde el ámbito espiritual, vas a ver que tú tampoco hiciste tu parte y vas a ver lo que espiritualmente ataca a la familia. Yo he tenido momentos que todos los padres tienen con sus hijos, de dificultad, de tener que regañar. Pero he tenido algunos momentos donde cuando me acuerdo de que la oración es un recurso y de que yo les digo a ustedes oren, entonces me digo a mí mismo, pues tengo que orar y me pongo a orar y Dios me lleva a ver otras cosas. Y entonces trabajo desde lo espiritual con la oración y el resultado es inmediato. Porque no hay nada más práctico que la oración. La oración es algo súper poderoso.
Entonces hay cosas que tú tienes que abordarlas viendo más lejos, pero si te permaneces aquí, no vas a ver lejos. Dios te lleva, y ahí es la oración de Pablo, que nos fuimos puestos en lugares celestiales, en lugares espirituales, que entiendan que están allí y empiecen a ver, a comprender y a actuar desde allí. Eso es clave. Y desde allí Dios te va a dar cosas prácticas. Como un punto es la oración por esto, otro punto es que desde esa petición Dios te va a decir, este hábito tienes que cambiarlo. Tienes que adoptar este hábito. Y te lleva a Dios a pedir cosas. Yo tuve una bendición de trabajo y era cargar bultos en abastos. En la inteligencia natural uno diría, uy no, ¿qué va a hacer eso? Bueno, yo no trabajaba en abastos, trabajaba aquí en un supermercado que era de la iglesia, pero mi rol era madrugar a las 4 de la mañana para cargar la cebolla y la papa y esas cosas. Yo entendí que Dios me puso allí para corregir mis hábitos. ¿Por qué? Porque yo era un noctámbulo. Yo era de acostarme a las 2, 3, 4 de la mañana y de levantarme 10, 11 de la mañana. Ten esos hábitos y tu vida estará en la ruina. Y traía esos hábitos porque llevaba desde los 13 años viviendo así, la vida nocturna. Yo me convierto, amo al Señor, pero mi cuerpo sigue durmiendo como el de un mundano. ¿Sí? Acababa el himno nacional en ese entonces, ahora hay televisión a la 1, 2, 3 de la mañana, en ese entonces a las 12 nada más de televisión. Yo cantaba el himno nacional y apagaba el televisor. Y quedaba despierto. Y me dormía a 4 de la mañana porque así venía habituado. Entonces un día le dije, Señor, ayúdame a cambiar esto. De una. A la semana me apareció el trabajito ese. En una semana Dios me corrigió el horario. Eso es práctico. No hay nada más práctico que la oración. Ahora yo me levanto a las 4 de la mañana, a las 5. Cuando me levanto tarde es a las 6, pero tarde. Y esos hábitos son vital y no están lejos. Y eso trae salud. Entendí que la noche es para dormir. Nota que la sabiduría de Dios es práctica. Ahora, ¿para qué? Nutrientes indispensables, llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e en toda inteligencia espiritual. ¿Para qué? Versículo 10. Para una vida sana, porque buscamos una vida sana y fuerte. Una vida sana. Una vida sana, según el versículo 10, es para vivir como es digno del Señor. Porque tú puedes vivir una vida indigna y tener una vida digna. Versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor. ¿Y como es digno del Señor? Agradándole en todo. Número 1. Llevando fruto en toda buena obra. Número 2. Y número 3. Creciendo en el conocimiento de Dios. Tú sabes que tienes una vida sana, que entraste en la salud del cristianismo, en que vives una vida agradándole a Dios en todo. Y ahí la sabiduría griega comienza a ser echada fuera de tu vida, porque la sabiduría griega cambiante de este tiempo te dice, si te gusta, si lo disfrutas, hazlo. La sabiduría de Dios te dice, si le gusta a Dios, hazlo. Si no le gusta a Dios, no lo hagas. Entonces, si la canción que repetías y aplicabas, la del perreo, y la bailabas, te das cuenta que no le gusta a Dios, tú la quitas. Porque nada más incongruente de adorar a un Dios que es santo, 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 y luego entretenernos con canciones que no motivan nada santo. Entonces llega un momento donde al ir avanzando en esa sabiduría espiritual e inteligencia práctica, tú comienzas a ver que hay cosas que no.
¿Y cuál es el parámetro para decidir? ¿Le agrada a Dios? ¿Sí o no? Si no le agrada a Dios, lo quitas. Si le agrada a Dios, lo conservas. Y si no sabes qué le agrada a Dios, buscas lo que le agrada a Dios y lo comienzas a aplicar. ¿A cómo le gusta a Dios? ¿Cómo le agrada a Dios que un hombre trate a su esposa? Como a un vaso más frágil. Y eso le va a agradar a su esposa. Porque lo que le agrada a Dios trae un bienestar maravilloso. Lo que le desagrada a Dios es todo lo que destruye al ser humano. Así te guste. Entonces, la sabiduría de este mundo te dice, si te gusta, hazlo. Si te sientes bien, hazlo. El cristianismo al que Dios te está llamando es, si no le gusta a Dios, quítalo de tu vida. La Biblia dice, deja de emborracharte. No lo hagas más. ¿Por qué? Porque en eso hay disolución. En eso hay pérdida de vida, pérdida de recursos. Más bien, sé lleno del Espíritu. Deja de tomar vino, whisky, chamber de los más bajos recursos. Bebe del Espíritu de Dios y vas a ver que es mejor. Agradándole en todo. ¿Cuál es el parámetro? ¿Le agrada a Dios? Ahí tienes un asunto para decidir. ¿Y qué hay de malo en esto? ¿O qué hay de bueno en esto? No, ¿le agrada a Dios? Punto, decide lo que le agrada a Dios. ¿Qué es una vida sana? Llevando fruto en toda buena obra. La vida sana hace obras buenas porque tiene una manera de ver correcta. Tienes un trabajo. Tu hora de entrada es 8 de la mañana. Llegar a las 8 de la mañana es una buena obra. Eres cristiano, entras a las 8 de la mañana, llegas a las 8:30, ¿no? Entonces la gente te va a decir, y va a la iglesia, ¿no? O llega puntual. Estando en el trabajo, hay una manera buena de hacer tu trabajo, correcta de hacer tu trabajo. Eso es una obra buena. Es decir, que Dios hace de ti un mejor trabajador. Dios hace de ti un mejor profesional. Dios hace de ti un mejor obrero, un mejor jefe en toda buena obra. No está hablando de que la vida sana solamente es de que tú vienes a una iglesia un domingo, sino después de que tú escuchas la palabra un domingo, un miércoles o en tu casa, tú sales a actuar la palabra y eso te lleva a hacer obras buenas. Tú no haces obras buenas para agradarle a Dios. Porque le agradas a Dios y porque Dios ha llenado tu vida, el resultado de la sanidad es que haces obras buenas. Es decir, te llenas de sabiduría y de inteligencia espiritual y del conocimiento de la voluntad de Dios y eso se manifiesta en cómo trabajas, en cómo te comportas en todas las áreas de tu vida. Ahí están las buenas obras, la buena manera de vivir. Y dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Conocer la voluntad de Dios es saber lo que debemos hacer, pero creciendo en el conocimiento de Dios es conocer a aquel a quien obedecemos. Y una cosa muy buena es que tú sepas qué es lo que Dios quiere que tú hagas, pero si hay algo mayor que eso, es conocer a aquel que quiere que tú hagas cosas. ¿Cuánto es la profundidad del mar? Pero tiene una profundidad. ¿Cuánto es el volumen del mar? La longitud, hasta dónde llega, la cantidad de aguas que hay. ¿Qué quieres saber? ¿Qué prefieres de estas dos cosas? ¿Quieres saber cuánto es la profundidad del mar o quieres estar en la playa?
sintiendo el mar. A los que no les disgusta el mar, porque algunos dirían, ay no, yo prefiero el campo. Yo en este momento quisiera estar en Barú, allá en esas aguas. No me importa mucho qué tan profundo es. Me importa es que el mar existe, que hay un lugar donde puedo ir, que tengo contacto con él y que puedo disfrutarlo. Esa es la gran diferencia entre aprender teología a conocer a Dios. Hay gente que comienza a matarse la vida. ¿Qué tan grande es un ángel? ¿Y cómo es Dios? ¿Cómo así que nadie lo creó? O sea, es eterno, pero tuvo que tener un origen. ¿No tiene origen? ¿Qué es eso de la eternidad? Te aseguro que es más delicioso hablar con ese Dios eterno, abrazarlo, amarlo. O tú te matas la cabeza tratando de llenar conceptos que no vas a llenar jamás, porque es tratar de meter lo infinito dentro de lo finito, o aprendes a disfrutar al Dios eterno que está ahí. Y el cristianismo es para disfrutar a Dios. No quiere decir que Dios no te va a enseñar cosas de Él o que no vas a aprender teología. Es como cuando se mata uno, ¿cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pueden ser los tres uno solo? Pues eso es, son uno solo, una perfecta unidad. Y entonces tú buscas el porqué del porqué del porqué, o te dedicas a disfrutar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que están ahí. Cuando hablamos de crecer en el conocimiento de Dios, no hablamos de un conocimiento intelectual o teológico. Hablamos de un conocimiento de la persona de Dios. Y Él está abierto a ser explorado y conocido como persona. Y entre más lo conoces, más lo amas. Tu amor crece, tu adoración crece, tu renuncia crece. Nota que dice que siga uno creciendo en el conocimiento de Dios, es decir, que nunca terminas de conocerlo. Y aún las situaciones más difíciles se convierten en una oportunidad para conocerlo. Por eso Job, que era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, un hombre íntegro que vivió una prueba tremendamente difícil, después de la prueba él dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y tú puedes conocer a Dios en todo momento. Y de eso se trata la vida, de conocer a aquel quien nos llamó y que nos tiene en su mano. Y aún los momentos de crisis son oportunidades para conocer a Dios más íntimamente, su fidelidad, su amor, cómo está allí, cómo Él nos sostiene, quién es Él, cómo nos corrige. Es conocerlo a Él. Y ese debe ser un objetivo de una vida sana, conocer más a Dios. Hoy lo conoces, algunos más que otros, porque llevan más tiempo en la relación, pero no lo conoces suficiente. Mañana lo puedes conocer mejor y pasado mañana. Así que estudia todo lo que puedas de teología, pero no te quedes ahí. Dios es más profundo que el mar, y el Espíritu de Dios nos lleva a las profundidades de Dios, y debe ser un anhelo dejar conocerlo. Y una vida sana es aquella que se mantiene creciendo en el conocimiento de Dios. Busco agradarle a Él en todo. Esto me lleva a tener una vida de obras buenas, pero en medio de ese asunto de querer agradarle y hacer lo bueno, lo voy conociendo más. Es como si yo me dedicara a caminar con Dios de la mano, coger por donde Él quiere que yo coja, agarrar lo que Él quiere que yo agarre, hacer con Él todas las obras buenas y a la vez ir conociéndolo más. Es muy lindo. Y eso es una vida sana. Pero también Dios quiere una vida fuerte. Miren lo que dice el versículo 11. El punto anterior es para una vida sana. Sabiduría e inteligencia espiritual para una vida sana. Ahora es para una vida fuerte. Fortalecidos con todo poder. Número 1. Conforme a la potencia de su gloria. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Número 1. Para toda paciencia. Número 2. Y longanimidad. Número 3. Es decir, que este poder en tu vida, esta fuerza en tu vida,
es para la paciencia y la longanimidad. Esa paciencia y esa longanimidad necesitan una fuerza superior a la humana. Por eso, el versículo 11, que viene desprendiéndose de pedir que seamos llenos de la voluntad de Dios en sabiduría, en inteligencia, aquí nos dice que seamos fortalecidos. ¿Con qué? Con todo el poder, y este poder es conforme a la potencia de su gloria. No hablamos de la capacidad humana. No habla de ningún tipo de fuerza humana. Te está hablando de que tienes acceso a un poder sobrenatural. Y es un poder sobrenatural que necesitas para vivir de acuerdo a lo que Dios le agrada. Para vivir haciendo obras buenas, para ir avanzando como Dios quiere que tú avances. No se trata de todo el poder, es decir, no es ser todopoderosos, sino lo suficientemente poderosos para nuestra vida. ¿Recuerdan la película de Jim Carrey del Todopoderoso? Si no la has visto, la puedes ver. Y una de las cosas en su deseo, cuando se le concedió ser todopoderoso, fue ponerse romántico y atraer la luna ahí al balcón. Y empezaron los maremotos en la tierra, porque ignoraba él que la luna está a cierta distancia, porque ahí debe estar. No se trata de ese poder al que nos invita la lámpara de Aladino, ¿no? Poder así pedir todo lo que tú quieres, no. Este poder sobrenatural al que tienes acceso al poder que tú necesitas para vivir la vida que tú necesitas vivir. Yo necesité poder para salir del alcoholismo. Aquí, ¿quién no tuvo problemas de alcoholismo? ¿Quién no tuvo problemas? Pues ninguno de ustedes necesitaba ese poder. Yo necesitaba un poder para eso. Algo que estaba allí a mi acceso, libre. Yo tenía entrada allí porque era mi necesidad. Pero ustedes necesitan poder para algo con lo que luchan, para esa área de debilidad. Y ese poder está allí en toda la potencia de su gloria. En toda la potencia de su gloria. Yo tengo un amigo, él es misionero americano aquí, Jack Simmons. Él estuvo bajo los efectos del cáncer. Y él oró y oró para que el poder de Dios lo sanara. Y no lo sanó de manera sobrenatural. Y un día preguntándole yo, pues por el asunto de la fe, de cómo hacer cuando tú tienes la fe para ser sano, él me dijo, yo aprendí de Dios, conocimiento de Dios, que necesitaba más fe para vivir el proceso del cáncer que para ser sano sobrenaturalmente del cáncer. Y yo tenía la fe para ser sano sobrenaturalmente del cáncer, porque es un hombre que se mueve en sanidades también. Pero Dios me enseñó que no me iba a sanar del cáncer, que me iba a dar fe para vivir el proceso. Y me dijo, Martín, y eso es más poderoso. Y yo necesitaba una fe mayor y un poder mayor para lidiar con todo el proceso de esta dolorosa enfermedad. Hoy está sano, pero fue sano con todo el proceso de quimioterapias y ese tipo de cosas. Y Dios lo dejó que pasara ese tramo. Y él necesitaba ese tipo de poder. Cuando hablamos de este poder, no es que tú te conviertes en un todopoderoso, aunque tienes acceso al poder del todopoderoso. Este poder es el que tú necesitas, el que tu vida necesita para vivir correctamente, dependiendo de lo que tú estés viviendo. No son tus fuerzas, es el poder de Dios. Y el apóstol ora y pide que seamos llenos de todo lo anterior para ser fortalecidos con todo poder. Ahora, este todo poder aparece aquí en dos situaciones, dos palabras muy interesantes.
para toda paciencia y para toda longanimidad. Para la totalidad de la paciencia que necesitas y para la totalidad de la longanimidad que necesitas. Puede que según tu versión cambie allí la palabra paciencia. Entonces te las digo en griego, porque en cualquier versión es para toda hipomoné y para toda macrotimía. Longanimidad y macrotimía tampoco las entienden, ¿cierto? Pero aquí las explico. La paciencia no solo es soportar las cosas, no es un aguante pasivo, es el poder que al soportar las cosas te llevan a cambiarlas en gloria. Hipomoné, que es traducido en paciencia, es una paciencia conquistadora. Es la capacidad de tratar triunfalmente cualquier cosa que la vida nos pueda hacer. Tiene que ver con la actitud. Voy a hablar de frases humanas, no necesariamente que se desprenden de gente que vivió en este poder, pero para ilustrarlo de alguna manera. Le dijeron a Facundo Cabral cuando le habían diagnosticado de un tumor y luego de algunos años un periodista le preguntó sobre el tumor. ¿Y cómo va el asunto del tumor? Y Facundo Cabral le dijo, ni él me molesta, ni yo lo molesto. O sea, no le paró bolas al asunto y siguió su vida normal. Cuando Armstrong, el ciclista que después confesó haberse dopado, más allá del doping, él tuvo cáncer. Y con cáncer y todo participaba en las vueltas. Y al final hoy está lleno del cáncer, libre del cáncer. Porque la actitud es clave frente a la vida. Esta paciencia es actitud, pero es una actitud sobrenatural, porque necesitamos del poder de Dios para desarrollar este hipomoné. Y es que no hay nada en la vida que te pueda aplanchar. Es la fortaleza que no se deja dominar por las situaciones. En este poder, las circunstancias no pueden derrotar tu fuerza. Tú llegas a tener una fuerza mayor a lo que estés viviendo. Eso es paciencia. Y necesitas. Y está ahí. Está ahí. Hay situaciones que Dios no va a cambiar, pero te da la fuerza para que las vivas de manera triunfante. Es decir, no las va a cambiar quitándolas, te va a llevar a derrotarlas con una fuerza mayor. Y para toda longanimidad. La anterior, la paciencia, tiene que ver con las situaciones. Esta tiene que ver con las personas. Poder en la mente y en el corazón, longanimidad, que nos lleva a que las acciones de los otros no altere nuestro amor. Nos lleva a no dejar de creer y esperar en los posibles cambios que puede alguien dar. Es algo que viene de Dios. Si alguien debería estar frustrado en la vida, herido y resentido, sería Dios con todo lo que le hacemos. Pero Él es ecuánime, Él no se altera y sigue amándonos a pesar de. Él dice que este poder puede ser transferido y debe ser transferido a nosotros que vivimos en un mundo de relaciones tan complejas. Este es una especie de paciencia que ninguna persona puede derrotar. La anterior es la paciencia que ninguna situación puede derrotar. Este es la paciencia que ninguna persona puede derrotar. Nadie nos puede llevar a la impaciencia. Las personas
no pueden derrotar nuestro amor. Eso es longanimidad. Y para eso necesitamos poder. Ahora, todo esto, la gran noticia es que ya está pago. Qué lindo que te manden un reto, un desafío de salud, donde necesitas comer saludable y hacer ejercicio y que tú digas, ¿cuánto vale eso? No, ya te pagaron. Gimnasio, alimentos, nutrición, todo está pago. Todo está pago. Versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre, porque el Padre hizo esto posible. Que nos hizo tres cosas: aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha, número 2, librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y número 3, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dios nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Aquí el énfasis está en la palabra luz. Y nos hizo aptos, es decir, legalizó la entrada para que podamos pasar al ámbito de la luz. Y el ámbito de la luz, que está lleno de sabiduría, de inteligencia espiritual, que tiene un mirador espectacular, ese ámbito de la luz es donde podemos ver bien todo. Puedes ver bien tu pecado. Podemos ver el pecado como pecado. Porque algo muy terrible es cuando no ves el pecado como pecado. La luz te lleva a ver el pecado como pecado, no te deja excusar. La luz te lleva a triunfar sobre lo que nos ha esclavizado. En la luz te puedes ver como Dios te ve. En la luz puedes ver a Dios como Dios es. Y en la luz puedes ver a los demás como Dios los ve. Y en ese ámbito de herencia de los santos en luz, tú puedes vivir una vida como a Dios le gusta, aborreciendo lo que Dios aborrece y amando lo que Dios ama, mirando a los demás con la gracia que tú has sido mirado, observado. Allí en ese ámbito de luz, ya estás en ese ámbito. ¿Qué más hizo el Padre? El Padre nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Las tinieblas no tienen potestad sobre nosotros, sobre el que está en Cristo. Les podemos dar lugar, mas no tienen un dominio irrevocable. Por eso dice la Biblia, no deis lugar al diablo. Pero de aquí a que el diablo pueda ser tu dueño, porque ya tú estás libre de la potestad de las tinieblas y has sido trasladado al reino de su amado Hijo. El reino de un hijo amado es un reino de amor. Es el ámbito de amor perfecto de Dios y ámbito de rectitud. La justicia que debe empezar a brotar en mi vida es esa rectitud. No es cuestionar la justicia del reino al que acabo de entrar. Ya les explico eso. Y en Jesús tenemos continua redención y perdón de pecados en su sangre, el recurso indispensable e inagotable. Ese perdón continuo. Y Él pagó el rescate y nos mantiene rescatados. Entonces está diciendo que para que tú tengas una vida sana y fuerte, aquí estabas en la oscuridad, bajo la potestad del diablo. Esa es la situación de toda persona que no le ha entregado su vida a Cristo. Está aquí legalmente preso, legalmente esclavizado por la oscuridad y por el príncipe de la oscuridad que es el diablo. Pero el Señor pagó un precio muy alto. Ilegal, completamente justo en su propio Hijo en la cruz. Nos redimió. Redimir es rescatar por precio. Fue un precio muy alto.
Luego de que el precio fue pagado, el rescate fue hecho, entonces ¡pum!, somos trasladados a un reino donde tenemos una herencia, la herencia de los santos en luz. Eso es tinieblas, potestad de las tinieblas. Este es un reino de amor, donde cada uno tiene su porción, su herencia, su parte en luz. En este reino uno dice, sí que soy pecador. Aquí no. Aquí lo terrible es que uno es recontra pecador y no se da cuenta. Aquí uno dice, ¿y qué tiene de malo? Y cada quien es libre de vivir su vida. Y todas las verdades son válidas. Aquí todo cabe y no te das cuenta que eres esclavo porque estás engañado. Pero cuando pasas al reino por el rescate, aquí tú ves bien. Y tú dices, soy pecador, pero Él me perdonó. Soy libre. Puedes ver las tinieblas desde la luz. Y es más, cuando llegas aquí, llegas con hábitos de las tinieblas. Pero las tinieblas ya no tienen potestad en ti. Comienzas a vivir aquí como si estuvieras allá. Pero aquí te duele pecar, allá no. Entonces, como traes el hábito de un esclavo, el hábito de un prisionero del pecado, ya no eres prisionero. Pero aquí conoces la libertad, conoces al Señor y después como que comienzas a hacer lo mismo que hacías allá. Pero ya no estás allá, estás acá. Fuiste trasladado a un reino donde sabes que aquí esto no es permitido. No es legal aquí. Aquí en este ámbito no se debe dar la fornicación. No. El sexo es santo y puro dentro del matrimonio. Fuera de él es pecado. Allá no. Allá es lo que digan las tinieblas. Pero aquí tú sabes que no. Aquí no puedes robar. Aquí no puedes tener un manejo inadecuado del dinero. Aquí no puedes gritar a tu esposa. No debes hacerlo. Aquí la mamá no puede descargar su ira sobre sus hijos. No debe hacerlo. Y si lo hace, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Aquí ya no tienen potestad las tinieblas. Por eso aquí tú puedes salir de cualquier debilidad, de cualquier hábito, porque aquí está la luz. Fuiste trasladado a un reino de amor, donde está la justicia. Aquí, cuando eres trasladado aquí, la justicia del reino de Dios no es calificar a Dios si Dios es justo o no es justo. Aquí la justicia es que tú comienzas a alinearte a la justicia de Dios y comienzas a conocer a un Dios que es justo. Si tú estás aquí y dices, ¿por qué Dios permite esto, permite aquello? Eso lo traes de acá. Donde aquí, pues, la injusticia que se vive aquí, las heridas del corazón aquí son terribles. Pero aquí eres trasladado al reino de su amado Hijo, donde nos ama y donde todo es recto. Entonces aquí yo digo, ¿por qué estoy pensando que Dios es injusto? Porque hay cosas que en el reino de Dios, Dios te va a limpiar de lo que traes de allá. Es decir, que a todo el que está en Cristo aquí en este lugar, tú no estás allá, tú estás acá. Y aquí estás en un proceso donde necesitas y tienes el recurso inagotable que es la redención por su sangre y el perdón de pecados. Porque aquí en este ámbito tú vives en un continuo arrepentimiento. La embarré otra vez y duele. Y uno quisiera, no, es que yo no merezco estar aquí. Sí, no lo mereces. Mereces estar allá. Pero ya fuiste trasladado y trasladada. Estás aquí y punto. Y nadie puede cambiar eso. ¿Por qué no lo pueden cambiar? Ni siquiera tú lo puedes cambiar. ¿Por qué? Porque el Padre pagó un precio muy alto que fue la redención. Y la redención fue su Hijo en la cruz con su sangre preciosa. Y Él no va a dejar que lo que Él compró, porque redención es comprar, es pagar un precio, se pierda.
Lo que pasa es que aquí uno se siente, yo mejor no hablo con él porque otra vez con la misma. Y puedes durar aquí 2, 3 semanas sin orar, ahí amargándote porque ay, es que yo, ¿será que sí? Pues será que sí, Señor, ¿será que sí? Y estás en el ámbito del reino de Dios. Pasa que no vemos, porque hay un desarrollo. Por eso el apóstol Pablo dice que sean abiertos sus ojos, que sean iluminados, que venga esta comprensión, este entendimiento de que ya el Padre hizo todo para que tú puedas tener una vida sana, fuerte, limpia. Ya está todo. Nos trasladó de las tinieblas a la luz, al reino de su amado Hijo. Quebró la potestad de las tinieblas. No podrán volver a tener potestad de nosotros. Y para que vivamos una continua limpieza, nos recuerda que en su sangre tenemos perdón continuo. Y aquí en medio de este ámbito, cuando tú lo entiendes, vas a ir venciendo cualquier cosa. Aquí somos heridos, aquí nos atacan, nos dicen cosas porque el reino de las tinieblas tiende a atacar todo el tiempo. Pero aquí tú puedes ser fortalecido y fortalecida para que nada te haga frente en la vida. Es aquí donde aquellas personas por las cuales se escribió Romanos 8 pudieron decir lo que dijeron, y es: ni tribulación, ni angustia, ni lo presente, ni lo porvenir, ni principados, ni potestades, ni la vida, ni la muerte, ni ninguna cosa creada podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tenemos toda paciencia y toda longanimidad. Las pruebas de la vida no derrotarán nuestra fuerza y ningún ser humano podrá alterar nuestro amor, porque estamos en el reino de su amado Hijo. Padre, gracias por tu palabra. Padre, hacemos una oración sencilla que no termina aquí. Es el inicio de una oración que no va a cesar. Y es que pedimos, amado Señor, el ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Empieza a pedir esto y mantente pidiéndolo para ti y los tuyos y tu GPS y la gente que vas a alcanzar. Es pedir a Dios que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, que seamos llenos de toda sabiduría y de toda inteligencia espiritual. Si de pronto no es claro para ti el concepto y no pude dejarlo claro, tú puedes pedirlo así no lo tengas claro. Decir: Señor, lléname. Quiero ser lleno del conocimiento de tu voluntad. Quiero ser lleno de toda la sabiduría y de toda la inteligencia espiritual que tú me has dado. Y dile para qué. Para vivir una vida agradable a Dios. Para vivir una vida de buenas obras, de continuo crecimiento, llevando fruto en toda labor. Para vivir una vida conociéndote. Dile: Señor, quiero que mi cristianismo sea caminar de la mano como un hijo con su padre, como una hija con su padre, e irte conociendo e irte amándote más. Quiero conocerte más para amarte más. No quiero detenerme, Señor. Quiero que haya que mi objetivo más importante sea conocerte a Dios mientras tú salvas, Señor, la humanidad, mientras hacemos obras nuevas. Quiero hacerlo todo contigo, agradándote. Dile: Señor, quiero que me desagrade lo que a ti te desagrada. Dile: quiero que me agrade lo que a ti te agrada y quiero vivir en esa dimensión, Señor. Y acudo a esos recursos por la oración. Dile: Señor, dame el ser fortalecido con todo poder, para que las circunstancias presentes no quiten mi fuerza. Y es bueno reconocer, Señor, que hemos tratado de vivir la vida con nuestra fuerza, cuando tenemos un recurso inagotable. Es la fuerza del Señor. Es la fuerza del Señor. Necesitamos la fuerza tuya, Señor. Y yo oro por aquellas personas que viven momentos difíciles en su vida, en su cuerpo, en su vida íntima y personal.
Oro por aquellos que viven momentos difíciles en su hogar, en su familia, con aquellos que aman. Oro por aquellos que viven momentos difíciles en lo económico, Señor. Padre de gloria, para que venga un poder mayor que esa circunstancia. Y podamos, bendito Dios, tener una paciencia conquistadora, Señor. Una actitud correcta frente a lo difícil de la vida. Y que lo difícil de la vida, Señor, no nos debilite, amado Dios, amado Rey, amado Señor, amado Dios. La vida no se trata, bendito Señor, de vivir un cristianismo lúgubre, sino de poder vivir como lo cantamos, Señor, danzando aunque haya desierto, contentos aunque haya dificultad, con un gozo inagotable que es nuestra fuerza, Señor. Amado Dios, amado Rey, danos de ese poder para la longanimidad, Señor, para mantener las emociones alineadas al amor, bendito Rey, al amor, Dios, de tal manera que las acciones de otros, Señor, ya sea de ingratitud, ya sea de rechazo, ya sea de ataque, ya sea de desamor, de lo que sea, Señor, no cambien nuestro amor, bendito Dios. Porque si necesitamos poder, bendito Rey de Gloria, es para tratar al ser humano como tú quieres que tratemos al ser humano, conocidos y desconocidos, amigos y adversarios, bendito Señor. Te lo ruego, poderoso Dios, danos de ese poder para toda paciencia y longanimidad, de tal manera que nadie pueda derrotar nuestro amor y nuestra fuerza, Señor. Y terminamos dándote gracias con gozo, saliendo felices, Dios, con alegría, sin importar la situación, sin importar los roces, las dificultades que tengamos más allá. Nos elevamos del plano natural al plano espiritual para ver como tú ves y saber, amado Dios, que lo que hoy es difícil ya está cambiado, amado Dios. Miramos más allá, Dios, desde el ámbito de lo espiritual, Rey de Gloria, y podemos darte gracias, bendito Dios, porque nos pasaste de las tinieblas a la luz y tenemos una herencia en la luz, porque quebraste la potestad de las tinieblas. Por eso nada de lo que el enemigo utilizó para engancharnos puede permanecer en nosotros. Ninguna debilidad, ningún hábito, ningún demonio, nada, porque la potestad fue quebrada en la cruz. Por eso yo declaro, Padre, yo declaro, bendito Dios, en los meses por venir, Señor, rompimiento de ataduras, porque estamos en el reino de tu amado Hijo. Yo declaro, bendito Dios, para los días por venir, Señor, que se quiebran lazos del maligno, hábitos malsanos, espíritus inmundos que estaban allí de alguna manera por ignorar, no por potestad, sino por ignorancia nuestra, por una fe disminuida, por lo que sea. Tienen que salir, bendito Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias porque en ti tenemos redención por tu sangre. Por eso la culpa, por eso la vergüenza, por eso, bendito Dios, el temor no podrá frenarnos en nuestra santificación, porque en ti tenemos redención, perdón de pecados continuo, bendito Señor, hasta que seamos llevados a tu presencia o hasta que tú vengas por segunda vez. Muchas gracias, Señor. Que podamos, amado Dios, orar sin cesar por estas cosas, pedirlas para nosotros, para la iglesia, bendito Señor, y para aquellos que están empezando a conocerte. En el nombre de Jesús, amén.